Muy buenas tardes. Bienvenidos sean a este su canal Sofía Channel en YouTube. Al micrófono su anfitrión José Mario Hernández, quien agradece como siempre el contar con la distinción y el placer de su sintonía. En esta ocasión les he preparado un video que entiendo tiene que ver con la tendencia de los últimos videos, de dejar a la filosofía del canon que se encuentra en las grandes bibliotecas, en los grandes libros o en las mentes de los eruditos con conceptos abstractos, y bajar la filosofía con los conceptos más comunes, más prácticos, pero sobre todo lograr aterrizarlo a aspectos de la vida real que nos puedan servir en el día a día. En este aspecto, hoy revisaremos un video que lleva por nombre el complejo de Edipo y el complejo de Electra. ¿Están relacionados con el éxito o el fracaso de los futuros adultos? En un momento comenzamos. Antes de comenzar, quiero platicarles un poquito sobre la historia de Edipo Rey. De hecho, originalmente algunos autores manejan que se trata de una tragedia escrita por el griego Sófocles. Sin embargo, en México tenemos la firme creencia que el complejo de Edipo surge por la gran apetencia y por la necesidad que surge del hombre casado por regresar al nido maternal, a la casa de su mamá. En México, por ejemplo, la palabra mamá es una palabra cuasi sagrada. Es más, puedo decir que es tan importante como la patria. Con la gran diferencia que si a mamá le quitamos un acento, cambia de ser una palabra tierna a una orden. Ya casados, los hombres siempre van a casa de la mamá. Al principio buscan pretexto, después ya no tienen pretexto. Y siempre es la misma rutina. Llegan directo al refri, lo abren el refri, buscan qué hay, se encuentran una cheve, la abren, encuentran un poco de jamón, se lo están jambando y ya se sientan a ver televisión. ¿Y qué hubo, jefa? ¿Cómo estás? Él dice, ay, mi hijo, ve nomás, qué flaquito estás. Siéntate para darte de comer, ándale, güey, siéntate. Y ya lo sientan y se deja consentir el niño. Y la mamá se le queda viendo y le dice, ay, mi hijo, quítate esa camisa azul, ve nomás cómo está arrugada, pareces de esos albañiles. Dámela para planchártela. Dice, no, mamá, así me gusta esta camisa que me regaló mi esposa. Además, esta es corrugada y es así. En fin, sucede también que parece ser como que existe una telepatía entre las mujeres, entre las noeras o las nueras y las suegras, para que una sepa cuando el esposo se encuentra recluido o exiliado en la casa de la mamá, en la casa materna. Siendo así, por ejemplo, es frecuente que más tiempo tardes en llegar a la casa materna que en que te hable tu esposa. Y tomas el teléfono. Y dices, bueno, sí, mi cielo, estoy bien, estoy aquí en la casa. Le contesta la mujer, ¿cómo que estás en la casa, cabrón? ¿Cómo que estás aquí? Has de ser el hombre invisible, güey, no te veo. No seas pendejo, tu casa es esta, güey. Donde están tus hijos y donde estoy yo. Y tus mascotas, y tus carros, y tus trapos meados. Aquella es la casa de tu mamá. Así que no te hagas pendejo y vente para acá ya, órale. A chingar a su madre, véngase para acá. Que el que se casó, casa quiere. No se haga, güey. Bueno, sí, mi amor, en un momento voy. Ya, colgamos como si no pasara nada. Sin embargo, nuestras madres son bastante suspicaces, pero caray, ¿cómo negarles el cariño a las madres
o cómo negarnos nosotros a que nos consientan, ya que nosotros crecimos, somos parte de la generación X, o sea, nosotros crecimos viendo las primeras películas japonesas que no sabíamos que eran japonesas hasta después de 30 años. Y también vivimos la época más rica en intercambio fraterno corporal, con la violencia física doméstica que se vivió tanto en esa época de 60, 70 y 80. ¿Cómo no podíamos querer a nuestras madres? ¿No es así? En fin, ya. Comenzando entonces ya, entrando en materia y dejándome de payasadas. Esta familia, si les preguntase, ¿notan algo raro en esa familia? Pues no, o sea, se ven integrados, son dos padres, tienen afortunadamente dos hijos, uno de cada género. Sin embargo, fíjense que el niño está abrazado posesivamente de la madre y la niña hace lo mismo, pero abrazando con gran celo al padre. Estamos hablando entonces de lo que Freud denominó las etapas del desarrollo psicosexual del ser humano en la infancia. Y aquí es cuando vamos a identificar el complejo de Edipo, y en el caso de las niñas, al complejo de Electra. El nombre del video entonces, porque hace rato creo que se me olvidó, es Los efectos en la vida adulta de las y los niños con complejo de Edipo o Electra no resuelto. Aquí podemos ver uno de los famosos óleos en donde se muestra al rey Edipo de Tebas después de que tomó los broches del vestido de Yocasta, su esposa y madre, y se sacó los ojos. Se sacó los ojos para que una vez que él estuviera en el Hades para los griegos no era ni el infierno ni el paraíso, no existía ese concepto para los griegos. Existía otra vida oscura, pero apacible, sin sustos, sin nada. Y el aspecto grato era reencontrarse con los padres. Sin embargo, Edipo se saca los ojos porque se cree sucio e inmerecedor de ver a sus padres en el Hades. Es por eso que se extirpa o enúclea los ojos. Entonces, no se despeguen y les prometo ahora sí que en los siguientes 20 minutos terminamos con esta historia tan interesante. Hasta muy pronto. Chao. El tema que revisaremos hoy tiene que ver con el teatro y con la tragedia griega. La palabra teatro, de origen griego, que se pronuncia teatrón en griego y significa lugar para contemplar, era el sitio donde se reunían los ciudadanos griegos para contemplar concursos musicales, concursos de oratoria, concursos de poesía, pero sobre todo obras teatrales. Específicamente los dos géneros que imperaban en Grecia era en primer lugar la tragedia y en segundo lugar la comedia. Pues bien, dentro de los principales poetas y dramaturgos que jamás existieron en la Grecia clásica, podemos mencionar a Esquilo, a Eurípides y el autor del que nos ocuparemos hoy, ya que es el autor de Edipo Rey. Me refiero a Sófocles, también llamado el padre del dolor existencial y el padre de la soledad del ser. Ambas, o sea, todas sus
obras. Se estima que escribió más de 123 tragedias. Lamentablemente solamente se conservan 7 tragedias de Sófocles. Y durante la Grecia clásica se desarrollaba de manera paralela, pero no simultánea. O sea, alternándose más o menos, como ahora se alterna en las Olimpiadas con el Mundial de Fútbol, se alternaban las fiestas dionisíacas, durante las cuales se desarrollaba concursos de poesía, de música y sobre todo lo más concurrido eran los concursos de teatro. En el 486 antes de nuestra era, un joven Sófocles logra derrotar al hasta entonces dramaturgo número 1 de Grecia, a Esquilo. En total, Sófocles compitió en 30 concursos de estas fiestas dionisíacas, de las cuales se alzó como el ganador en 18, o sea, cerca del 60% de todas las que él concursó el título fue a parar a sus manos, por lo que se lo considera tal vez el principal representante de la tragedia griega. Y temáticamente es importante mencionar que el teatro de Sófocles recurre a los ciclos heroicos. Entonces demos inicio a un brevísimo resumen sobre la tragedia de Edipo Rey, que como se ha mencionado es original de Sófocles. Comienzo por mencionarles al rey de Corinto, aunque me van a preguntar qué tiene que ver Corinto con Tebas y con Edipo. Bueno, Pólibo era el rey de Corinto y también esposo de Mérope. Y este rey rescató y adoptó como hijo suyo a Edipo, luego de que éste fuera abandonado por su verdadero padre, el rey de Tebas, cuyo nombre era Layo, a quien el oráculo de Delfos había aconsejado no tener hijos, ya que si los tenía, uno de sus hijos lo asesinaría y además se casaría con su mujer. Ante tan oscuro panorama, Layo decide asesinar a Edipo, siendo un recién nacido. Sin embargo, él no se atreve y se lo entrega a un campesino. El campesino también no se atreve a sacrificar a tan hermoso bebé y se lo da a un mensajero. Y a través de unos pastores le es entregado el recién nacido de Edipo a Pólibo, quien lo adopta como su hijo. Cuando Edipo era un adolescente, se escuchaban varios rumores de que él no era hijo verdadero de Pólibo y Mérope. Así que, valiéndose por sus medios y por sus calzones, viaja hasta Delfos para consultar al oráculo, quien ratificó el oráculo o la profecía que le habían dado a su padre Layo, al decirle que él asesinaría a su padre y se casaría con su propia madre. Ya que Edipo pensaba que sus padres eran Pólibo, el rey de Corinto, y Mérope, lo primero que hace es: ¿cómo huyo del destino? Ya sé, me voy hacia Tebas para que la profecía no se haga realidad. Ya no viviré jamás en Corinto. Entonces, mientras se dirige para Tebas, Tebas estaba siendo asolada en ese momento por una criatura monstruosa llamada la Esfinge. Se le llama Esfinge por el método que tenía para matar a las presas, que era asfixiándolas, que en griego se dice Sphinx. Esta es la raíz etimológica del nombre Esfinge. Entonces, esta esfinge, que era un ser mitológico monstruoso, con rostro y busto de mujer, patas de león, cuerpo de perro, cola de dragón, alas de pájaro y aliento, yo creo que borracho, tenía toda la región asolada. Ella se ubicaba en el monte Ficio, en lo alto del monte Ficio, que se encuentra en el oeste de Tebas.
Y desde ahí quemaba las cosechas y se alimentaba de los hijos de los campesinos y de los campesinos, así como de los comerciantes y los viajeros que se atrevían a pasar por ese camino. Edipo se apersona enfrente de la esfinge, quien le impide el paso al puente, diciéndole: Edipo, sabes que tienes que responder un enigma para que puedas tener derecho a cruzar este puente. Te advierto que en caso de que no logres resolver el enigma, serás asesinado y me comeré hasta tu último hueso. Aquí tenemos una versión de la esfinge, aunque se parece un poquito bueno, es la versión de Avatar de la esfinge. Entonces, Edipo le dice: claro que sí, pregúntame, pregunta. Y le plantea la esfinge su enigma, su acertijo, que era: ¿cuál es el animal que al amanecer anda en 4 patas? Al mediodía anda en 2 y al atardecer anda en 3 patas. Edipo no se la piensa mucho, ya que era muy trucha, estudiaba mucho, y le responde con mucha seguridad: se trata del hombre, ya que cuando es un niño y no puede caminar, gatea, entonces anda en 4 patas, en sus 4 extremidades. Al ser un adulto, su marcha es por bipedestación, entonces se apoya en sus 2 piernas. Y al atardecer, que representaría el envejecimiento del hombre, se tiene que apoyar con mucha frecuencia en un bastón para no tropezarse ni caer por la debilidad de sus músculos. Entonces, el animal al que tú te refieres en tu enigma es el ser humano. Ante tal situación y viéndose superada por la astucia de Edipo, la esfinge se deja caer desde lo alto del monte, perdiendo la vida al momento y siendo por tanto recibido en Tebas como un verdadero héroe. Tiempo después, Edipo se casaría con la viuda Yocasta, que era la viuda de Layo, y asume de esta manera el papel de rey, al ser esposo de la viuda reina. Entonces, pasan tiempo cuando de pronto la peste, o sea, una enfermedad infectocontagiosa, se desata sobre Tebas y el pueblo se encuentra muriendo, está agonizando. En su desesperación todos acuden al ágora. El ágora era es esa especie de plaza pública que existe en todas las ciudades, bueno, en las ruinas de las ciudades griegas que hoy permanecen y romanas, en donde se realizaban los juicios orales, en donde se dictaban las sentencias, en donde se proclamaban nuevas leyes, a donde se votaba. Era el sitio público por antonomasia. Entonces, en ese sitio también atendían los legisladores y el rey. Entonces acuden con el rey Edipo y le piden su apoyo para poder terminar con la peste. Entonces, él le solicita a su cuñado, al hermano de Yocasta, a Creonte, que viaje hasta Delfos para que consulte al oráculo. A su regreso, Creonte le informa que la peste se debe a un castigo de los dioses, ya que no ha sido castigado el asesinato del rey Layo, el antiguo rey de Tebas, a quien Edipo no llegó a conocer, ya que fue quien lo abandonó con la intención de asesinarlo. Edipo entonces ordena una investigación y exhorta al pueblo para que entreguen al culpable. Mientras tanto, el rey consulta al ciego Tiresias, que era el hombre más sabio de Tebas. Y Tiresias finalmente le hace saber que él es el asesino de Layo,
que cuando era joven, en algún momento se cruzaron sus caminos cuando iban en sus carruajes, y que al impedir el uno el paso del otro, se bajaron a discutir, y al recibir un empujón por parte de Edipo, Layo tropezó con una roca y se partió el cráneo, falleciendo instantáneamente. Y por tanto también le hace saber el ciego Tiresias que vive en incesto al haber desposado a su madre Yocasta. Después también logran encontrar al pastor al que Layo había entregado a Edipo siendo un recién nacido, y confiesa que ese niño se trata del hijo de Layo, y a quien se lo confió para que lo asesinara, pero que sin embargo él no tuvo el valor suficiente para asesinarlo, y en cambio lo envió con unos pastores hacia Corinto para que lo recibiera el rey Pélogo. Ante esa terrible verdad, imagínense, Yocasta inmediatamente enloquecida se suicida. Edipo, consternado, llorando y en un arranque de furia y de locura, mientras grita y reclama a los dioses, descuelga el cuerpo de su madre y de su esposa con mucho cuidado, y al descolgarla se percibe que en su ropaje tiene 2 broches de oro que le sujetan el vestido de la porción del busto. Entonces arranca los dos broches de oro, y con las puntas de los broches se sacan los ojos de las cuencas. Y esto lo hace Edipo con la finalidad que cuando él muera no pueda mirar a sus padres a los ojos en el Hades, porque va a estar ciego. Para los antiguos griegos es importante mencionar que el Hades, para ellos no existía el cielo como nosotros lo conocemos, bueno, como lo inventaron los cristianos a manera de paraíso, como tampoco existe para los hebreos o para los judíos, tampoco existe ni el paraíso ni el infierno. Para los griegos lo que existía era el Hades, que era un submundo, un mundo subterráneo, donde todos vivían en paz, nada más en las penumbras. Pero sin embargo lograban encontrar como felicidad el hecho de poder ver y encontrarse nuevamente con todos sus familiares y amigos que habían fallecido. Y al sacarse Edipo los ojos, entonces él se autocastiga por la eternidad para ir al Hades a vivir en agonía por no poder ver a sus seres queridos. Y además a Edipo se le condena para que viva siempre como un extranjero, se le quitan todos sus poderes, todo el afecto y toda la consideración, y solamente su hija es la que le acompaña. De este, o inspirado por este drama griego, aquí tenemos, un óleo con la pintura de Edipo después de que se saca los ojos, y tenemos una imagen de Edipo con la esfinge. Los dejo con este tráiler. En cuanto al criminal, mis votos son, tanto si ha quedado oculto por haber obrado solo o con el concurso de muchos, se vea condenado a arrastrar una vida desgraciada de maldición y miseria, y caiga sobre mi casa y sobre mi familia. En la lengua, y la justicia es igual para todos. ¿Puedes repetir lo que has dicho? Digo, tú eres el asesino que andas buscando. Noticias horribles de Matici no lo arreglan. Aquellas que pueden hacer de la vida
Bueno, esa fue una puesta en escena de una compañía teatral que participó en el concurso de teatro artístico que se celebra en Mérida, España. Entonces, retomando otra vez. Retomando o tomando como inspiración esta tragedia griega de Edipo Rey, el médico y neurólogo vienés de origen judío Sigmund Freud, quien es considerado el padre del psicoanálisis y una de las figuras más influyentes del siglo XX, desarrolla el concepto del complejo de Edipo, entendiendo que en psicología a la palabra complejo se le conoce como al conjunto de sentimientos inconscientes adquiridos por las experiencias vividas en la infancia que influyen sobre la personalidad. Por ejemplo, el complejo de inferioridad o el complejo de frustración o el complejo de castración. Entonces, el complejo de Edipo, desarrollado por Freud, describe el desarrollo psicosexual durante la niñez. En estos casos, el infante manifiesta un evidente sentimiento de amor hacia el padre contrario y un sentimiento de rivalidad hacia el padre del mismo sexo. Freud se refiere en estos términos al mismo sexo o al sexo contrario, ya que para él el complejo de Edipo aplicaba tanto para las niñas como para los niños. Por eso así diferenciaba a los padres y a las madres, como del mismo sexo o sexo contrario. Y es hasta que uno de sus seguidores, bueno, un antiguo alumno suyo, Carl Gustav Jung, un suizo, aplica el nombre también de otra tragedia griega, de la tragedia de Electra, y para llamarlo el complejo de Electra al complejo personificado en las niñas. En este caso, se aplica concretamente al del hombre por el que manifiesta amor por su madre y manifiesta una gran rivalidad hacia su padre, ya que el niño, el niño es depositario de muchas expectativas por parte de los padres desde que lo conciben, desde que le están hablando cuando él se encuentra desarrollándose como embrión o como feto en el vientre de la madre, y le hablan y tiene tantas expectativas que va a ser niño, va a ser niña, cómo se va a llamar, preparan su habitación, preparan su futuro, se ponen a ver la escuela. Entonces el niño se vuelve el centro de atención incluso antes de nacer, desde la misma concepción. Y al nacer es normal que la madre se volque su amor también, o el centro de su atención sea el niño, lo que refrenda o refuerza este sentimiento de deseo sexual no genital hacia su madre, y también rivalidad hacia el padre, ya que se da cuenta que el padre compite por el amor y por la atención de su madre. Para Sigmund Freud, para poder aplicar este complejo, desarrolla lo que él llama las etapas del desarrollo psicosexual. Esta se lleva a cabo durante la infancia y esta comienza con la etapa oral. Esta es durante el primer año de vida y el foco de satisfacción es la boca, ya que es el órgano más desarrollado, ya que nacemos genéticamente imperfectos, con un desarrollo genético todavía no concluido. Muchos de nuestros sentidos aún no se encuentran bien maduros, a excepción del gusto. Es por eso por lo que el primer contacto que él percibe y siente es con el seno materno al alimentarse a través de la lactancia materna. Y es también como se teoriza, o la teoría de Sigmund Freud desarrolla que la madre se vuelve el objeto del deseo del niño. Pero la primera etapa es el centro de la satisfacción, es la boca. Después, entre los 2 y los 3 años, pasa por una etapa anal,
Este foco de satisfacción se da cuando el niño va teniendo control sobre sus esfínteres y se da cuenta o percibe que al retener a su gusto la eyección de orina o la salida de las heces fecales, y al soltar y retener, siente placer, y además de que siente dominio sobre su propio cuerpo, lo que le satisface también. Después llegamos a la etapa fálica. Esta se da entre los 4 y los 6 años. Y el foco de la satisfacción son los genitales. Es cuando los niños comienzan a autoexplorarse, o las niñas les preguntan a los niños: a ver, ¿tú qué tienes? Y es también cuando los padres, erróneamente, al ver a un pequeñito que de manera precoz pudiera tener de manera refleja una erección o que se esté tocando, los padres lo manifiestan como si fuese una masturbación, y comienzan con los temores hacia el niño, asustándolo, diciéndole: te van a salir pelos en la mano, te vas a quedar ciego, se te va a caer el pajarito, te lo voy a cortar, y buenas palabras de esas que lo que hacen es reforzar el temor de castración. Después sucede una etapa de 3 años, entre los 7 y los 10 años, que es la etapa de latencia, en la cual hasta la pubertad su foco de satisfacción son los sentimientos sexuales latentes. O sea, es cuando a las niñas les empiezan a gustar los niños. Digo de 7 a 10, porque a los varones somos medio lelos en ese aspecto, hormonalmente desarrollamos más tarde, y es después de los 10 cuando empezamos a fijarnos en el sexo femenino. Y finalmente, a partir de la pubertad, de los 11 años en adelante, el foco de satisfacción ya son intereses sexuales completamente maduros. A continuación, vamos a ver un ejemplo magnífico sobre el complejo de Edipo, por la erudición de James Douglas Morrison, o Jim Morrison de los Doors. Bueno, solamente puedo poner 8 segundos de audio, ya que en caso contrario, si no me lo sancionan por copyright y me lo bloquean el video. ¿Ok? Y no queremos hacer enojar al algoritmo de YouTube, ¿verdad? Por eso nomás ponemos 8 segundos de esas piezas. Bueno, entonces, como les mencionaba, en esta pieza de rock, y de rock ácido, porque estamos hablando de los 60s, de plena psicodelia, con la letra escrita por James Douglas Morrison, el hijo de un almirante de la Armada norteamericana que estaba invadiendo Vietnam, o mejor conocido como Jim Morrison, que era líder y fundador de los Doors. Escribe la letra de la canción The End, la cual está inspirada totalmente, y así se manifiesta en la parte climática de la canción, en el complejo de Edipo, ya que primero toca, que es lo que vimos hace un momento en esa breve melodía de 8 segundos, cuando Jim Morrison canta diciendo que el asesino se asomó a un cuarto y preguntó: ¿padre? Sí, hijo, te quiero matar. Y esto surge por los celos del niño hacia la figura del padre, como una figura amenazadora, como otra figura masculina amenazadora por el amor de su madre. Y en la siguiente etapa, que es cuando el hijo deposita todos sus anhelos y su pulsión o su anhelo sexual hacia la madre, también la describe Jim Morrison de la siguiente manera en la misma canción, The End.
Entonces, bueno, esa sería la explicación del origen del concepto del complejo de Edipo. Sigmund Freud desarrolla además la teoría del psicoanálisis y desarrolla algún concepto como es el de la pulsión. La pulsión es toda conducta que esté motivada y cuya función sea satisfacer las necesidades corporales. Esto es, son los impulsos biológicos o condiciones recurrentes, constantes e inevitables que producen acumulaciones de energía dentro del sistema nervioso. La ansiedad que el sujeto, que el ser humano siente, o la ansiedad es la pulsión, advierte la necesidad de actuar y garantiza que la conducta debe estar al servicio de las necesidades para que suceda en el momento y en la forma necesaria. Esto sería el caso de un Edipo no resuelto, o sea, sería en el caso de que persista en el niño el deseo permanente o la pulsión permanente por desear a la madre, lo que de adulto va a provocarle trastornos como neurosis, o que puede llegar incluso hasta trastornos de la personalidad graves. La fuente entonces es la deficiencia corporal, por ejemplo el hambre. En este caso la pulsión sería el hambre. La fuente es una deficiencia en alimento. El ímpetu se lo otorga la incomodidad psicológica. El objeto, que es la comida, le reduce la ansiedad. Pues vemos al final que la satisfacción solamente es temporal, ya que la necesidad va a seguir permanentemente. Y eso pasa con las pulsiones. Se convierten en deseos que se vuelven después en obsesión y duran hasta toda la etapa adulta de los seres humanos. Como les mencioné antes, este señor de nariz aguileña, el suizo, se trata de Carl Gustav Jung, un exalumno de Sigmund Freud, que como sucede después, en cuanto se emancipa, dice, che, pues voy a hacer mi propia teoría porque quiero ser igual de famoso. Y pues no, porque este señor, bueno, si bien tiene algunos aciertos, como sería el tomar también una tragedia griega como el mito de Electra, para así diferenciar los aspectos distintivos del mito del complejo de Edipo, que se manifiesta de forma diferente en el niño que en la niña. Entonces él lo llama, asumiendo o tomando el mismo ejemplo de Sigmund Freud, él lo llama el mito de Electra. Carl Gustav Jung es conocido por conceptos claves como sería el del inconsciente colectivo. Otro concepto clave que es una aportación de Gustav Jung sería el de los arquetipos. Y otro, bueno, y él es el que funda la corriente de la psicología crítica. Bueno, como vimos también con estos 9 segundos de la canción del Father Figure de George Michael, o la figura paterna de George Michael, esto es lo que sucede con el mito de Electra. Según la mitología griega, Electra, que coincidentemente es hermana de Helena de Troya, aquella espartana que causó la invasión, el sitio a Troya, que duró 10 años, era hermana de Electra, o Electra era hermana de Helena de Troya, y ambas eran hijas del rey Agamenón, que es el rey de Micenas, y su esposa, que es Clitemnestra.
Y Electra se vuelve famosa porque ella venga la muerte de su padre, quien es asesinado por Egisto, quien se vuelve el amante de Clitemnestra durante los 10 años que dura el sitio a la ciudad de Troya. Durante todo ese tiempo no lo desaprovechó el tiempo Egisto y se hizo amante a la reina, a Clitemnestra. Y es así como entre los dos confabulan para asesinar al rey Agamenón. Y Electra entonces impulsa y motiva a su hermano Orestes para que dé muerte a su madre y a Egisto. Y así asesinos como lo fueron del padre de ambos, y es así como se cierra el círculo de la venganza por la muerte de Agamenón a manos de Electra, con la complicidad de su hermano Orestes, que es el autor de la Orestiada. Originalmente existen dos cosmovisiones o dos teodiceas que nos narran toda la mitología. Una está compuesta por Homero, que es la Ilíada y la Odisea, y la otra es la Orestiada, que esta fue escrita por Orestes, el hermano de Electra. Ahora bien, el complejo de Edipo, claves para entenderlo. El complejo de Edipo podemos entenderlo como aquel en el que el niño es atraído hacia la madre y siente animadversión hacia el padre. Se presenta también el caso de las madres sobreprotectoras que, al tener usualmente un solo hijo varón, se extralimitan en sus obligaciones al brindar cuidado y atención y hacen de este niño un desadaptado social y potencialmente un adulto fracasado, ya que lo convierten en un inútil porque le hacen todo. La rivalidad es el factor clave que determina la relación entre padre e hijo, ya que llega el momento que el hijo, cuando es adolescente, reconoce que el padre es más fuerte que él, que también es más sabio que él, se convierte en su ídolo, y de haber sentido hostilidad hacia el padre, de pronto se convierten en los mejores amigos, y eso sucede dentro de todas nuestras familias. Los niños que primero están pegados a la mamá, después voltean con nosotros, con los padres, cosa que nos llena de orgullo y satisfacción la manera como nos miran nuestros hijos o como acuden para solicitar nuestro apoyo. Lo cierto es que las consecuencias del complejo de Edipo, en el caso de que persista, o de un Edipo no resuelto, que sería la otra definición, puede generar graves consecuencias en el desarrollo emocional del futuro adulto. Consecuencias como la incapacidad para relacionar el sexo y el amor, ya que él entiende que la ternura le es ajena al sexo, o la promiscuidad, ya que son incapaces de mantener una relación por temor a la intimidad y por temor a que sean rechazados como fueron rechazados por la madre. Son personajes con inestabilidad. Por tener inestabilidad emocional, tienen una inestabilidad laboral, por lo que fracasan tanto laboral como socialmente. Se trata de personas introvertidas con un gran complejo de inferioridad y con baja autoestima. Y si cualquier parecido con la vida real es mera coincidencia. Aquí con el genial Quino y Mafalda, bueno, en este caso no es Mafalda sino el hermanito, que le pregunta al padre, porque está dormido y precisamente está dormido separándolos al padre y a la madre, y le pregunta: celoso porque vos no la conocés desde que naciste y yo sí. Y después al momento se nota que la madre y el hijo están dormidos y el padre sigue desvelado con una gran crisis existencial por los celos del hijo. Ahora vamos al complejo de Electra, claves para entenderlo. El complejo de Electra no está aceptado por parte de la comunidad de investigadores en psicoanálisis, pero vale la pena conocerlo porque es una terminología que se conoce en algunas esferas. En 1912, Jung le dio la réplica a Freud con este complejo, que sería el equivalente del anterior, complejo de Edipo, en el que la niña siente amor hacia el padre y aversión hacia la madre. Las diferencias con respecto al complejo de Edipo
son el cambio de la zona erógena y el cambio del objeto erótico, ya que la niña, al no poseer falo, pero sí posee un clítoris, que sería la zona erógena, y el objeto erótico cambia de ser la madre, en el caso del niño, a ser el padre. El complejo de Electra es un concepto psicológico que procura explicar la maduración de la mujer. Un complejo de Electra no resuelto, o sea, en el caso de que ese deseo, esa pulsión, como diría Freud, o el deseo se convierta en pulsión, o sea, se eternice, lo lleva a que este complejo no se resuelva y puede llevar a la futura mujer adulta a la incapacidad de enamorarse o de tener intimidad sexual con otra persona. Lo más probable es que un complejo de Electra no resuelto lleve a la mujer adulta a buscar relaciones con personas que se ajustan a la personalidad del padre. El gran problema aparece cuando estos rasgos de personalidad no se ajustan a las necesidades afectivas y emocionales de la mujer, ya que por una parte, al haberlas idealizado a la figura paterna, y por otra, al ser una persona adulta con un carácter y personalidad propia, que no tiene por qué ser compatible con los rasgos de su progenitor. Y esta las puede llevar a estar buscando frecuentemente en frecuentes matrimonios o en cada relación a estar buscando esa figura paterna de la cual nos hablaba hace un momento en el fragmento de la canción George Michael. Y bueno, tenemos dos cartones más. Acá tenemos uno en donde se encuentran los reyes y en medio se encuentra Edipo. Y entonces el rey le reclama a la reina diciéndole: me parece que ya es tiempo de que Edipo duerme en su en su cuna, porque como pueden ver ya Edipo es un jovenzazo, de un adolescente, y ambos reyes están también separados por el pequeño Edipo. Y acá tenemos un sujeto, como los que mencionábamos, que al acudir con el terapeuta, le interroga y le pregunta: ¿se siente dominado por su madre? Y la madre contesta inmediatamente: ¡no! Bueno, también coincidencias con la vida. Consecuencias en la vida adulta. Freud, en 3 ensayos sobre la teoría de la sexualidad, asegura que en los niños es recurrente la fantasía incestuosa de expulsar y sustituir al progenitor rival, es decir, el padre para el niño y la madre para la niña. Pero esas ideas suscitan intensa culpa y temor al castigo. En el niño surge el temor a la castración como un temor grandísimo. Este conflicto, como lo habíamos visto, se resuelve durante la adolescencia, cuando la adolescente o el adolescente logran traspasar sus cargas afectivas hacia los progenitores, a cambio de volcar su deseo hacia un joven o una jovencita que coinciden con sus respectivas edades. Pero quienes han desarrollado una relación muy estrecha con el progenitor del sexo opuesto y que su correspondiente e ineludible sentimiento de culpa, o técnicamente el complejo de Edipo no resuelto, se van a ver en peligro de proseguir toda su vida con una sensación de incomodidad ante cualquier pulsión o deseo, debido a poseer una personalidad con baja autoestima y complejo de inferioridad, lo que le ocasionará dificultades al establecer relaciones sociales y laborales, así como durante el acto sexual, puesto que inconscientemente la asociarán con sus culposos deseos de incesto de la infancia. El desenlace es cuando la neurosis se afianza, pero no siempre es el mismo. Para el hombre se abre la posibilidad de la impotencia sexual o de la disfunción eréctil, del trato exclusivo con prostitutas, ya que son mujeres que de ninguna manera se pueden parecer a su madre, o incluso se abre la posibilidad de que el hombre responda sexualmente solamente a estímulos homosexuales. Y para las mujeres la salida al conflicto, a este conflicto neurótico, es principalmente mediante también una disfunción sexual, que sería la frigidez, o el lesbianismo.
En fin, espero que haya resultado este video grato para todos ustedes, pero sobre todo útil y aplicable para nuestra vida diaria. Quiero aprovechar antes de echarles todo el rollo para dar la bienvenida a una nueva integrante de la familia Filosofarte Sofía Channel. Se trata de Claudia Ibarra. Bienvenida seas a esta familia, en donde serás querida como miembro de la familia, pero no tendrás obligaciones ni que lavar, ni que cocinar, ni que planchar. Gracias por formar parte de Sofía Channel. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Y les pido que si encontraron este video de utilidad, ya que no hay universidades para padres y todos nos formamos empíricamente y sobre la marcha, les pediría que hagamos un favor a todos los padres que conozcamos, a los nuevos padres, compartiendo este video con la mayor cantidad de personas posibles. Y quienes aún no se suscriben, por favor háganlo y no olviden darle clic a la campanita para que les notifique de los próximos videos. Se despide de ustedes, como siempre, su amigo José Mario Hernández, recordándoles: Carpe diem, tempus fugit et nemini parco. Chao. No, miento. Antes del chao. Si alguno quisiera de nuevo releer o volver a escuchar a manera de compendio, la manera genial como solo Joseph Campbell pudo condensar todos los arquetipos del héroe, ya sea en El viaje del héroe o El héroe de las mil caras, les dejo los dos enlaces a los dos videos que ya publiqué hace 5 meses. Me despido. Que estén muy bien. Chao.